Vivimos en la era de la omnisciencia. Todo el mundo habla, todo el mundo explica. Expertos por doquier, expertos en todo, día y noche. Filósofos que hasta hace un minuto no lo eran, científicos que eran los peores de la clase y ahora son sabelotodos. ¿Te has dado cuenta? ¿Qué te parece? Me siento mal, me siento como un completo ignorante. Aquí todos lo saben todo y yo no tengo ni idea. Pero si traspasas la cortina de humo, si rascas un poco la superficie, ¿qué ocurre? De repente, todo se vuelve más transparente que el agua, más claro que la luna llena. Nada ha cambiado. Lo parecía, pero no. Quienes ignoran y quienes nunca supieron, siguen ignorando, pero gritan. Quienes no comprenden y quienes nunca comprendieron, siguen sin comprender, pero ignoran. La pericia no importa, basta con la convicción. La voz más fuerte se convierte en verdad, y el pensamiento profundo, y por lo tanto más lento, es ridiculizado. Nos ahogamos en información, pero morimos de sabiduría, escribió Neil Postman. Sucedió, está sucediendo. Vivimos inundados de datos, pero carentes de discernimiento. Es como si la mente colectiva se hubiera fragmentado en un mosaico de opiniones gritadas. El conocimiento ya no sirve para comprender, sino para sobresalir. Y en este teatro del conocimiento aparente, de la presunta omnisciencia, la incompetencia se ha apoderado del escenario disfrazada de genio. El horror más profundo de nuestro tiempo no es la ignorancia, sino la certeza del ignorante. Esa creencia ciega que transforma la estupidez en espectáculo y la duda en defecto. El mundo no teme a los falsos eruditos, los ensalza, porque la certeza vende, la reflexión se ralentiza, y así poco a poco hemos dejado de buscar la verdad. Nos conformamos con la sensación de poseerla. Lo sabes. ¿Alguna vez has escuchado una conversación y te has quedado en silencio, no por falta de ideas, sino porque tenías las ideas claras? ¿Has visto a gente hablar con arrogancia sobre temas que desconocen y has sentido la frustración silenciosa de quien sabe que no tiene sentido discutir con alguien que ni siquiera reconoce su propia ignorancia? ¿Te has preguntado si eres tú quien duda demasiado? Si tu duda es inseguridad, pero no lo es. La duda es la forma más pura de inteligencia. Es señal de que tu mente no busca consenso, sino precisión. Bertrand Russell dijo: el problema de la humanidad es que los necios están llenos de certezas y los inteligentes de dudas. La duda no es debilidad, es metaconciencia. Es la capacidad de observar tus propios pensamientos mientras se desarrollan. Es el aliento de una mente clara que no confunde volumen con verdad. Pero la sociedad no te recompensa por esto. Prefiere que seas ruidoso, no consciente. Te enseña que la seguridad en uno mismo es sinónimo de valía, y así aprendes a mostrar convicción incluso cuando sientes que te falta fundamento. Erich Fromm lo entendió. La necesidad de aprobación es una forma sutil de esclavitud. Nos han adoctrinado para fingir certeza por miedo a parecer ignorantes. De este modo, el diálogo muere y nace el monólogo del narcisismo colectivo. Quienes siempre hablan temen al silencio. Quienes aparentan seguridad temen al abismo de su propia ignorancia. Y tú, que permaneces en silencio, pareces frágil, pero en realidad eres el único que escucha de verdad. En 1999, dos psicólogos de la Universidad de Cornell, David Dunning y Justin Kruger, intentaron comprobar una antigua sospecha: que la estupidez no solo fracasa, sino que ni siquiera se da cuenta de su fracaso. Administraron pruebas de lógica, gramática y razonamiento a grupos de voluntarios. Después, les pidieron que se autoevaluaran. Los resultados fueron alarmantes. Los menos competentes se consideraban excelentes, mientras que los más competentes se subestimaban. En otras palabras, quienes no saben que no saben. ¿Por qué ocurre esto? Porque las mismas habilidades cognitivas necesarias para realizar bien una tarea son también necesarias para evaluar el propio desempeño. Quienes carecen de estas habilidades ni siquiera tienen las herramientas para medir su propia ignorancia. Son ciegos a su propia ceguera. Sócrates ya lo había dicho milenios antes: sé que no sé nada. No era modestia, sino la máxima expresión de lucidez. Significa: sé lo suficiente para reconocer los límites de mi conocimiento. Ser consciente de las limitaciones es lo que distingue al sabio del presuntuoso. Sin embargo, el mundo moderno ha invertido estos polos. La competencia se ha convertido en vacilación, la confianza en estatus. El debate público
se ha transformado en una arena donde gana quien grita, no quien piensa. Y el conocimiento, en vez de la iluminación, se usa para defender el ego. Fromm habría dicho, la necesidad de tener razón es simplemente el miedo a desaparecer, y el resultado es una civilización de voces estridentes pero mentes vacías. Dunning y Kruger descubrieron no solo un fenómeno cognitivo, sino una enfermedad cultural: la creencia como anestesia del pensamiento. Esto significa que la verdadera inteligencia no reside en la acumulación de conocimiento, sino en la capacidad de dudar del propio conocimiento. Vivimos en una sociedad que premia a quienes hablan sin titubear, pero una mente lúcida debe aprender a dudar sin vergüenza. El primer acto de libertad es decir «no lo sé» en un mundo que exige respuestas inmediatas. No es humillación, es fortaleza, porque quienes reconocen su propia ignorancia pueden aprender. Quienes fingen saber, quienes creen saber, siguen siendo prisioneros de su propio ego y de su propia ignorancia sin límites. Cuando sientas la necesidad de parecer inteligente, detente. Pregúntate, ¿busco la verdad o la aprobación? El conocimiento auténtico no se exhibe, se revela. Es sutil, no espectacular. Permítanme darles un ejemplo práctico. En una conversación, en lugar de hacer una afirmación, hagan una pregunta. Quien afirma, cierra el debate. Quien pregunta, lo abre. Las preguntas son herramientas quirúrgicas que desenmascaran la ilusión de competencia. Quienes siempre responden con certeza, rara vez reflexionan profundamente. La mente profunda se toma el derecho de reflexionar antes de hablar. La inteligencia no es un megáfono, es un radar. Capta los matices, lee entre líneas, percibe lo que queda sin decir. Es capaz de suspender el juicio hasta que se disponga de suficiente información. Esto es lo que falta hoy en día: paciencia cognitiva. Vivimos en un mundo donde quienes se detienen son superados, pero solo quienes se detienen comprenden a dónde van. Solo quienes se detienen pueden profundizar en la esencia de las cosas. Ser inteligente no consiste en saber más que los demás, sino en saber ignorar mejor, en saber decir, esta información es ruido, esta otra es relevante. Es discernimiento, no erudición. Cualquiera puede memorizar, pocos saben discernir, y aquí reside la transformación. Aprende a cultivar la duda como una herramienta, no como una condena. La duda te salva de la ilusión del conocimiento. Te obliga a volver a la realidad, a reconocer que toda certeza es transitoria. Quienes aceptan la ignorancia viven en evolución. Quienes afirman saberlo todo viven en el estancamiento. La verdadera sabiduría no grita, sino que actúa. Y cada paso, incluso incierto, incluso entre 1000 dudas, vale más que 1000 palabras pronunciadas por miedo a admitir la ignorancia. Recuerda lo que sentiste con este vídeo. Ya has visto la paradoja. El ignorante que se cree sabio, el sabio que duda, el ego que se disfraza de competencia. Has reconocido la herida de nuestro tiempo, una cultura que confunde convicción con conocimiento. Pero ahora sabes que la duda no es un defecto, es el aliento del pensamiento vivo. Recuerda el mapa, tu apariencia guía tu entrada, tu esencia rige el tiempo, tu tolerancia decide tu destino. No tienes que endurecerte, tienes que alcanzar la plenitud. Hay una clara diferencia entre el ego que domina por miedo y el autocontrol que protege la dignidad. El ego teme admitir errores. La mente libre estudia sus propios errores, investiga sus limitaciones y las reconoce con la frente en alto. El ego se alimenta de los aplausos, la mente clara, de las revisiones. El ego busca ganar, la mente sabia busca comprender. Nosotros, de la era de la consciencia, no estamos aquí para vender optimismo. Estamos aquí para guiar tu mirada, para enseñar que la claridad no es un regalo, sino un ejercicio diario. Cada día que eliges pensar antes de hablar, ejerces tu libertad. Cada vez que escuchas en lugar de reaccionar, reconstruyes tu mente. Cada vez que dices, no lo sé, desarmas la arrogancia del mundo. La soledad que sigue a la claridad no es una maldición, es una escuela, una maestra, una sabia compañera de vida. Es ahí donde la mente encuentra su propia voz.
una que no necesita aprobación para existir. En un mundo donde todos quieren parecer inteligentes, el único acto verdaderamente revolucionario es querer serlo. Y ahora, el ritual. Si en estas palabras has percibido el reflejo de tu pensamiento más silencioso, escribe en los comentarios lo que Sócrates, uno de los pensadores más increíbles de la historia, admitió con brillante indiferencia. No lo sé. Escríbelo no como una fórmula, sino como un compromiso. Porque la sabiduría no nace del ruido, ni del estruendo, ni de las voces que gritan. Nace del valor de permanecer en silencio hasta comprender. Porque quien cree saberlo todo deja de aprender. Quien sabe que no sabe nada empieza a ver, y ver, en medio del tumulto de voces que fingen saber, ya es un acto de poder.